Genial. Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Veo que hay gente que ya se está conectando. Vamos a dar un poco unos minutos a que todo el mundo se conecte antes de empezar. Un gusto tenerlos a todos aquí presentes con nosotros el día de hoy en esta sesión sobre gestionar tus emociones. Eh, Estamos justo a las 11 casi en punto, entonces demos algunos minuticos antes de empezar nuestra sesión, para que le demos tiempo también a que otras personas se conecten. Bueno, mientras tanto, voy a ir explicando algunas cosas y si acaso las volvemos a decir cuando más gente se haya conectado. Eh, bueno, un gusto tenerlos a todos, como venía diciendo en nuestra sesión el día de hoy. Estaremos hablando mi compañera Mora y yo sobre este tema que me parece bastante interesante justo como un día de hoy, San Valentín. Feliz día a todos, de hecho, que están aquí presentes. Para que sepan, tenemos varias funciones para los que son nuevos en este sistema de Livestorm para que puedan comentar. Entonces, pueden escribirnos en el chat cualquier cosa que quieran comentar durante la sesión. Tenemos también otra área que es de questions o preguntas, donde pueden escribir cualquier pregunta que quieran en el momento. Les recomendamos hacer las preguntas aquí, porque en esta área el resto de las personas que están viendo también esta presentación pueden votar que están de acuerdo o que también tienen la misma pregunta. Y esto va a hacer que esa pregunta vaya subiendo como con más importancia o que sepamos que es la que más dudas tienen. Y así al final de la sesión sabremos con qué pregunta empezar a contestar. Estoy viendo que ya más gente se está conectando. Pueden también reaccionar, si quieren, hay un botón de React aquí abajo y pueden poner cualquier reacción si quieren, más que bienvenidos. Y, y sí, la idea es que empezaremos las dos hablando un poco al respecto de este tema de hoy y al final de la sesión daremos un poco un espacio para que todos podamos también compartir preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer al respecto. Todo es más que bienvenido. Vamos a ver. Veo que ya hay varias personas conectadas. Faltan algunas. Pero bueno, vamos a empezar y vamos viendo quién se va conectando mientras tanto. Sí. Bueno, perfecto. Una vez más, a los que acaban de llegar, hablaba solo de dos cosas que pueden tener en cuenta. Es el chat, que pueden escribir cualquier comentario que quieran en el chat. Y el área de preguntas, que también pueden escribir cualquier pregunta y pueden votar por las preguntas que sientan que también están de acuerdo con ellas y pueden simplemente votar que esa pregunta les interesa. Durante la presentación también haremos algo que se llama polls y les aparecerá en la pantalla una opción de votar alguna pregunta que haremos, porque queremos también involucrarlos un poquito en esta presentación. Y con eso dicho, empecemos. Así que, una vez más, un gusto tenerlos aquí. El tema de hoy será sobre gestionar tus emociones y la idea es aprender a reconocer y a procesar lo que sentimos. El día de hoy estaremos Mora y yo hablando un poco al respecto. Ambas somos psicólogas en Open Up del habla español e inglés también. Y sí, estaremos presentando el día de hoy. Para empezar, me gustaría contarles un poquito de qué vamos a ver el día de hoy. Voy a hacer esto un poco más amplio, espero que lo puedan ver todos, para que sepan qué esperar de la sesión del día de hoy. Entonces, nos gustaría empezar hablando un poquito sobre emociones y su función, qué son las emociones y cuál es la función de las emociones. Luego pasaremos a hablar un poco sobre reconocer las emociones. Luego vamos a hablar de cómo regular esas emociones, ya que las reconocemos y sabemos qué son. Y terminaremos con el procesar las emociones.
Y después de esto les daremos algún tiempo para que hagan cualquier pregunta que quieran. Aquí estamos las dos para contestarlas. Y bueno, con esto dicho, queremos empezar sabiendo un poquito de ustedes. Así que nos gustaría hacerles esta pregunta. ¿Hasta qué punto te identificas con estas afirmaciones? Y para esto voy a compartirles un poll y pueden escoger una o varias de estas. Espero que en este momento les aparezca en pantalla el poll. Pueden escogerlos, una de estas afirmaciones. Cuando las ven, ¿con qué se sienten identificados? Voy a dar un tiempo para que todos puedan contestar. Estoy viendo varias respuestas venir. Veo que varias personas han votado por debo intentar reducir los sentimientos que no me gustan y varias también dicen que tengo que controlar mis emociones. Otros hablan sobre debo aspirar a sentirme siempre bien. Me identifico con esa también. Es algo que a veces viene a la mente. Vamos a ver un poquitico, a ver qué más contestan todos. Parece que va ganando el debo intentar reducir los sentimientos que no me gustan. Ok, bueno, gracias a todos por compartir un poco de qué viene en este momento al pensar en esto, con qué se identifican. Y veo que muchos reconocen estas afirmaciones, pero lastimosamente estas son ideas erróneas, muy comunes que vemos a diario y a veces también lo vemos nosotros a diario en nuestros clientes. Y lo crean o no, muchos de nuestros problemas de salud mental derivan de una relación poco saludable con nuestras emociones. Entonces, es por eso que con esta masterclass queremos abordar este problema y obtener un poco más de información o darles a ustedes un poco más de información de cómo poder tratar esas emociones. Y por eso queríamos abrir un poco con esto para ver, bueno, qué son esos pensamientos que vienen. Y con esto en mente voy a darle espacio a mi compañera Mora, de que empiece a hablar un poco de qué son esas emociones y por qué estas afirmaciones a veces no son la mejor manera de pensar sobre las emociones. Entonces, te doy el espacio, Mora. Natalia. Bueno, muchas gracias por esta introducción, Natalia. Muchas gracias a todos los que están hoy con nosotras en este día tan especial. Y bueno, ahora que hemos visto que hay ciertas ideas de ver las emociones, hemos visto el control, el no querer sentir ciertos sentimientos negativos, es bastante común. Vamos a explorar un poquito más qué son las emociones y por qué las tenemos. Básicamente, en el lenguaje cotidiano solemos utilizar indistintamente los términos emociones, sentimientos y estado de ánimo. Pero realmente esos tres conceptos significan cosas diferentes. Vamos a explorar un poco lo que es la emoción. Una emoción suele ser algo bastante intenso, ¿no? Se vive como muy presente, está muy en nosotros, pero sin embargo suele durar bastante poco, al contrario que lo que hemos mencionado antes. También, en muchos casos, las emociones tienen una causa definida e identificable. Por dar un ejemplo, quizás todos hemos vivido esta situación en la que tenemos una charla o una pelea incluso con un familiar o un ser querido, un amigo, sobre un tema, por ejemplo, de política, ¿no? Bueno, este tema muchas veces puede llevarnos a experimentar la ira, ¿no? Entonces, ahí vemos como la causa, es decir, este confrontamiento puede llevar a un sentimiento de ira. Así pues, las emociones también son reacciones que nosotros, los seres humanos, experimentamos en respuesta a acontecimientos o a situaciones específicas. Básicamente, el tipo de emoción, ¿no?, que experimentamos se determina por las circunstancias que desencadena esa emoción. Por ejemplo, cuando recibimos buenas noticias, algo que nos gusta, sentimos esa alegría. Sin embargo, a veces cuando nos sentimos amenazadas o amenazados, solemos sentir ese miedo, ¿no?, que nos inunda, por así decir.
De esta forma, esto lo que quiere decir es que las emociones tienen una gran influencia en nuestra vida cotidiana y en nuestro día a día. De cierta forma, nos podemos imaginar que la toma de decisiones suele ser basada en esas emociones, ¿no? Si nos sentimos contentos, enfadados, tristes, aburridos, esto guía cómo nos manejamos por la vida. Al mismo tiempo, muchas veces también elegimos actividades y aficiones, situaciones que conllevan una emoción específica. Por ejemplo, si a una persona le gusta bailar y sabemos que el bailar nos produce esa alegría, vamos a buscar, ¿no?, ese momento para bailar y para llegar a esa emoción. Con esto lo que quiero decir es que el entender las emociones es algo que nos ayuda, como he dicho antes, a navegar por la vida con mayor facilidad y con mayor estabilidad y de cierta forma incluso hasta conocernos mejor. Vale. Ahora vamos a hablar de 3 elementos clave de las emociones. Por un lado tenemos la experiencia subjetiva, luego tenemos la experiencia fisiológica y por último la respuesta conductual. ¿Pero qué quiere decir esto? La experiencia subjetiva. Básicamente, esta experiencia subjetiva es cómo interpretamos una situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, o algo en lo que está ocurriendo en este momento. Se trata de los detalles a los que estamos prestando atención cuando estamos en una situación, en qué nos fijamos, qué nos llama la atención, cómo lo vivimos. Algo que influye en esta experiencia es lo que esta situación significa para nosotros basados en nuestro pasado y en nuestras experiencias pasadas. Todo esto hace que nuestras experiencias sean bastante personales y muy subjetivas, de cierta forma. Te puedes hacer la pregunta, por ejemplo, ¿qué asociaciones personales tienes ya con la pérdida? Quizás con el éxito, con la confrontación, con la retroalimentación. ¿Cómo lo has vivido tú a lo largo de tu vida? Y bueno, en general, por ejemplo, muchos científicos también tienen un consenso en que hay emociones básicas, universales, que solemos tener todos en todo el mundo. Pero, sin embargo, también se cree que la forma en la que experimentamos estas emociones es de una forma también subjetiva, puesto que estas situaciones suelen serlo también. Un ejemplo de esto es como el sentimiento de ira puede variar desde una persona a otra, desde un sentimiento de enfado leve hasta una rabia cegadora. También las emociones son multidimensionales. Esto quiere decir que experimentamos una mezcla de emociones diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, la situación de esta presentación, ¿no? Al principio, ese estado de un poco de estar nerviosa, de qué va a pasar y cómo va a ser, pero esa emoción e ilusión de transmitir todos estos conocimientos y, bueno, compartir nuestras experiencias también. Vale, ahora vamos a pasar al siguiente componente, que es la respuesta fisiológica de las emociones. La respuesta fisiológica es, si alguna vez, por ejemplo, has sentido quizás un nudo en la garganta o en el estómago por la ansiedad o has sentido las palpitaciones del corazón aumentar, ahí es cuando te das cuenta cómo las emociones provocan una fuerte reacción física y fisiológica. Esto es porque, en esencia, las emociones son reacciones físicas que hemos aprendido a sentir y que hemos aprendido a pensar. Este aprendizaje, ¿no?, procede de nuestras experiencias subjetivas de las que acabamos de mencionar. Las respuestas fisiológicas se encienden automáticamente y es muy difícil pararlas. Es como un botón que apretamos y nuestro cuerpo muestra esa emoción. Esto es por el hecho de que están muy arraigadas a nuestro cuerpo y porque tienen una fase física y biológica, el componente ahí bastante, físico y biológico. Por ejemplo, las emociones pueden llevar a cambios hormonales o en la actividad cerebral mediante neurotransmisores. A menudo, por ejemplo, los psicólogos, las psicólogas, describimos las emociones como energía en nuestro cuerpo, ¿no? Esa energía son los procesos biológicos que ocurren a consecuencia de nuestra experiencia subjetiva, una vez más. El último componente, vamos a pasar, de las emociones es la respuesta conductual, es decir, del comportamiento, cómo se ve, cómo se expresa una emoción. Básicamente, algunas emociones suelen ser bastante visibles en nuestro rostro, otras son más visibles en nuestro cuerpo, es decir,
Por ejemplo, cuando estamos avergonzados solemos apartarnos, ¿no? Como tenemos esta respuesta incluso un poco defensiva, también nos sonrojamos, se ve en la cara. Sin embargo, cuando estamos contentos, se nos dibuja quizás una sonrisa en la cara y nuestra postura se abre, ¿no? Como invitando incluso a esta emoción. Básicamente, también, por otro lado, los humanos lo que intentamos hacer es interpretar las expresiones emocionales de aquellos que nos rodean y de nosotros mismos. Esta capacidad de interpretación y de procesar y de intentar ver qué es lo que la otra persona quiere decir emocionalmente es lo que se denomina la inteligencia emocional. El último punto importante que tiene un efecto en la respuesta conductual de las emociones son las normas socioculturales que influyen en cómo expresamos, incluso interpretamos nuestras emociones, de dónde venimos y cómo hemos crecido, en qué ambiente va a expresar cómo vivimos y expresamos una emoción. Y por último, vamos a hablar de otro punto muy importante sobre las emociones, que es la función de las emociones. Es decir, las emociones bonitas lo entendemos, pero las negativas, ¿por qué las tenemos? ¿No? De cierta forma, ¿cuál es la función de eso? Básicamente, principalmente, las emociones conllevan una función evolutiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nos ayudan a afrontar situaciones difíciles o estresantes a lo largo de la vida. Por ejemplo, el miedo puede ser un buen consejero que nos ayuda a luchar o a huir cuando nos amenaza el peligro. Imagínate la situación de que de repente apareces en un bosque y ahí estás tranquilamente caminando y aparece un animal muy peligroso y grande y todo esto. En ese momento tu cuerpo, tú vas a sentir el miedo como sube por tu cuerpo. Este miedo es lo que te va a ayudar a buscar seguridad, ¿no? Esta es la función evolutiva que tienen estas emociones. Además de este tipo de funciones, las emociones también nos indican que algo es gratificante, ¿no? Algo que necesitamos en ciertas situaciones concretas. Nos ayudan a entender que algo o alguien es importante para nosotros. De esta forma, podemos ver las emociones como mensajeros que nos indican cuáles son nuestras necesidades y por lo tanto las emociones son útiles y está bien sentirlas. Pero, bueno, básicamente, como hemos dicho antes, las emociones tienen una gran influencia en las decisiones que tomamos, como bien el ejemplo del bosque, ¿no? Corriendo para un lado para escondernos, y en cómo nos comportamos y respondemos a situaciones en las que nos encontramos. Sin embargo, hay veces en las que quizás las emociones no siempre llegan en el momento adecuado o con la intensidad adecuada. Es en esos momentos en los que poder intervenir, influir en la expresión de las emociones, lo que se llama regulación de las emociones, puede ser bastante útil. Y ese es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero bueno, ahora que hemos hablado y entendido un poquito más sobre qué son las emociones y por qué las necesitamos, me gustaría invitar a Natalia, mi compañera, que nos explique un poquito cómo dar el siguiente paso, ¿vale? Cómo afrontarlas. Y empezando quizás por la capacidad de reconocerlas. Así que, Natalia, dejo que prosigas. Listo, gracias, Mora. Y tal cual. Entonces vamos a hablar un poco de cómo reconocer las emociones. Ya hemos escuchado a Mora hablar un poco sobre qué son esas emociones, qué significa ser las emociones. Y ahora queremos hablar un poco sobre cómo poder reconocerlas. Y nosotros sabemos que puede ser difícil reconocer tus emociones, pero si queremos aprender a manejarlas, primero tenemos que comprender esas emociones que tenemos, esas emociones que se presentan habitualmente, poder entender qué es lo que estáis sintiendo. Y queremos empezar involucrándolos de nuevo con esta pregunta. ¿Con qué emoción luchas más? ¿Qué emoción sienten ustedes que es con la que más luchan? Y les voy a compartir, ay, perdón, no quería eso. Eh, Les voy a compartir de nuevo un poll. Espero que les salga en pantalla de nuevo. Y siéntanse libres de escoger una de estas. ¿Con cuál? Es con la que más sienten que luchan, que más se les dificulta manejar, digamos. Voy a darles algunos minuticos, porque ahí vienen algunas respuestas. Ok, estoy viendo. Miedo va de, de primeras. Tengo que decir que esa también es una que se me dificulta a mí bastante.
frustrado, también veo que viene. Ira, tristeza, ok, bueno, genial. Entonces veo que miedo sigue siendo la inicial, la que más se dificulta probablemente, sigue siendo frustración, después le sigue tristeza y de última ira. Todos vivimos las emociones de una forma diferente, pero gracias a todos por participar y compartir un poquito de qué son esas emociones que sienten ustedes, que les dificultan poco. Y ahora ya veo que también son capaces de etiquetar aquella que se les dificulta más o es también posible que no sepan cuál está ahí presente o cuál sea esa que hay problema. No, no hay ningún problema con eso. Para eso, quisiéramos ahora pasar a la imagen que acabo de mostrar antes y es esta rueda de emociones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, tenemos una amplia gama de emociones que es visible aquí en esta rueda de emociones que presentamos. Hay que resaltar, claro, que estas no son todas las emociones que existen, simplemente no caben todas en una sola rueda, pero estas son algunas de las emociones que podemos sentir. Es una forma de representar estas emociones. Y a menudo nos damos cuenta que nuestro vocabulario incluye las emociones que se encuentran en este círculo interior, que son las de ira, tristeza, felicidad, sorpresa, miedo. Eh, tienden a ser las que más identificamos y tienden a ser las que más utilizamos. Pero ser capaz de etiquetar exactamente qué es lo que estamos sintiendo puede ayudarnos a crear una percepción de lo que en verdad es esa emoción y qué es lo que esa emoción te quiere decir. Nos puede ayudar un poco a pensar en, bueno, qué es lo que necesito? ¿O qué es importante para mí en este momento? O como decía ahora Mora, hay una amenaza, tengo que salir corriendo de este bosque. Y recordar también pues que la función de las emociones es ser mensajeras, es poder saber exactamente qué es lo que necesitamos. Es también pensar que cuando te invaden las emociones, es el poder ser capaz de detectar esa emoción, puede ayudarte a observar y a salir de esa intensidad que estás sintiendo en ese momento. Es por eso que les presentamos este círculo de emociones, porque a veces nos cuesta un poco el empezar a, bueno, sí, siento muchísimas cosas, pero ¿cómo le identifico? Entonces, para eso, nos gustaría hacer un ejercicio con esta rueda y se las presento con ese propósito. Y es eh, que con esta rueda puede ser una herramienta útil para empezar a conocernos mejor. Con esta rueda puedes empezar a hacerte preguntas de qué pueden hacer que te ayuden un poco a explorar esas emociones. Entonces, eh, preguntas útiles que te puedes hacer pueden ser, ¿qué estoy sintiendo? Y empezar a mirar la rueda, a ver con qué te identificas o cómo me doy cuenta de que siento esto. Entonces también puedes empezar a cuestionarte eso o qué emoción es la que está encajando en este momento o qué puede estar causando esta emoción. Eh, y a veces se nos dificulta poder eh, como encontrar o responder incluso estas preguntas. Y por eso a mí me gusta también utilizarla de pronto de otra manera. Si vemos que el responder de estas preguntas se nos dificulta, podemos empezar simplemente enfocándonos en el círculo de la mitad. Bueno, empezamos con esas 6 básicas y preguntamos, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Ya hemos visto que con el poll todos hemos podido identificar inicialmente esas emociones. Digamos, yo en este momento les comparto cómo me estoy sintiendo. Me siento con sorpresa. Es la que siento. Entre sorpresa, felicidad. Como decía antes Mora, podemos tener varias. El miedo también está jugando su papel ahí. Y la idea es que ya al haber identificado esas del círculo interior, pasamos a el círculo del medio, o sea, el segundo círculo, y miramos a ver qué emociones están ahí presentes y con cuál de esas que ya identificamos inicialmente nos sentimos, sí, nos reconocemos ahí. Entonces, digamos en mi caso, veo que sorpresa
me reconozco con entusiasmado. En miedo me reconozco un poco como ansiosa, porque claramente estoy muy entusiasmada de estar aquí presente con todos ustedes, pero al mismo tiempo tengo un poco de ansiedad de que las cosas salgan bien. Y la idea con eso es seguir luego al círculo exterior, que es el tercero, y mirar, bueno, en entusiasmada, ¿qué, qué emoción va ahí también? Me siento energética, me siento llena de energía, de poder estar aquí con ustedes, de presentar esta masterclass. Pero por el otro lado también me siento pues, preocupada porque quiero que todo salga bien al mismo tiempo. Entonces, es un poco una manera de que cómo podemos utilizar esta rueda. Y también es darnos cuenta que como las emociones pueden cambiar continuamente a lo largo del día, también la intensidad que sentimos las emociones puede variar. Entonces, en ese momento que ya tenemos identificadas las cosas, podemos también preguntarnos a nosotros, ¿con qué intensidad estoy sintiendo esta emoción? A nosotros nos gusta a veces imaginarnos como un termómetro, del 1 al 10, donde ya el 10 está el termómetro en rojo a punto de estallar. Y puedes preguntarte, en esta escala de 1 a 10, ¿con qué intensidad estoy sintiendo esta emoción? Puedes empezar a darte cuenta con esto, cómo se siente tu termómetro cuando, por ejemplo, tienes un 10 de tristeza o un 7 en ira. Y si ya tienes este conocimiento de tus emociones, puede ser realmente útil para regularte o el procesar esas emociones. Es el empezar a preguntarte, bueno, si ya sé cómo me siento, ¿qué hago cuando siento ira en un 9? ¿O qué hago cuando siento ira en un 6? De esto profundizaremos un poquito más adelante. Y hay algo también que queremos señalar aquí, y es que a menudo nos damos cuenta que eh, la gente tiende a etiquetar las emociones, tanto positivas o negativas. Pero, ¿qué te imaginas? ¿Qué tipo de expectativa creas al sentir o expresar determinadas emociones, tanto a esos dos extremos? Entonces, como ya hemos dicho antes, la emoción tiene una función y por eso es importante que las escuchemos a todas. Si las etiquetamos ya a un extremo, va a ser un poco difícil poder identificarlas y poder darles una claridad de dónde está exactamente esta emoción. Y es por eso importante que podamos escucharlas a todas y permitirnos sentir cosas o expresar determinadas emociones que, por ejemplo, antes etiquetamos, perdón por la palabra, etiquetamos como negativas, podemos estar reprimiendo esas emociones y con eso mucha energía va a eso, eh, que pues de lo contrario va a seguir acumulándose y va a acabar, de hecho, subiendo más ese termómetro con el tiempo. Al mismo tiempo, al ponerlas como positivas o negativas, los dos extremos, pues no nos estamos dando ese espacio, como decía, para poder reconocer el resto de las emociones como tal. Eh, Hablaremos un poquito más en adelante acerca de esto, pero así que pues después de comprender qué son las emociones, cuál es la función de las emociones y el reconocerlas con esta rueda de emociones que les acabo de presentar, ya hemos dado ese primer paso a afrontar las emociones. Ahora Mora les explicará un poco de cómo regular esas emociones. Entonces, te paso la palabra a ti, Mora. Gracias, Natalia, y gracias por los ejemplos también. Bueno, espero que estéis disfrutando esta presentación tanto como yo y que os sea útil la rueda de emociones. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es, bueno, ya las hemos entendido, sabemos qué es una emoción y tipos de emociones, pero cómo podemos regularlas, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar? Esto pasa por el hecho de que, como ya hemos dicho, las emociones no siempre llegan en el momento adecuado o incluso con la intensidad adecuada. Y puede ser que no siempre queramos reaccionar de inmediato en esta emoción, por así decirlo. En momentos así puede resultarnos útil el intentar influir o, digamos, de cierta forma, intervenir en la expresión de las emociones, lo que hemos llamado antes la regulación de las emociones. Pero ¿cómo podemos hacer esto?
Bien, vamos a pasar aquí otra vez al termómetro. Genial. Vamos a hablar un poquito más de la regulación, de cómo hacerlo. Y para eso me gustaría que os visualicéis en una situación en la que os sentís muy tensos, ¿no? Puede ser una situación que ha ocurrido, que ha pasado algo en lo que te ha alterado, te ha cambiado, te ha molestado de cierta forma. Una situación en la que entras en un estado de lucha o huida. Estás irritada o irritado, quizás te entra el pánico y sientes esta necesidad de relajarte, pero no puedes, ¿no? En este caso, en esta situación, puede que tu termómetro esté muy alto. Vamos a darle un 80%, o incluso cerca del 100%. Emocionalmente nos encontramos angustiados cuando nuestro termómetro se encuentra tan alto, ¿no? Hay bastantes emociones y lo más importante es que no somos capaces en muchos casos de incluso pensar con claridad, ¿no? Es un sentimiento de estar fuera de control, de sentirse exageradamente reactivo, lo que mencionábamos antes, ¿no? De actuar mediante y responder mediante esta emoción. Cuando actuamos siguiendo esas emociones intensas, ¿no? Cuando pasamos del estado de emoción a la reacción, es cuando podemos hacer cosas de las que nos podemos arrepentir, ¿no? Todos nos ha pasado en algún momento que en ese estado de angustia y de enfado hemos dicho algo que después, ojalá no hubiese dicho esto, ¿no? Es por eso que es importante todo esto que hemos hablado hasta ahora, el entender, ¿no? Que las funciones tienen las emociones, perdón, tienen una función y están ahí por una razón. Y luego pasar al calmarse, intentar ver qué nos puede ayudar en esos momentos. Que aunque parezca muy difícil e incluso imposible, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a ello. Así que vamos a echar un vistazo a algunas cosas que nos pueden ayudar. Bien. Es importante, cuando hablamos de la regulación de emociones y cuando hablamos de las emociones en general, de emociones intensas, pensar y acordarnos que como nos sentimos puede cambiar rápidamente. Una emoción es algo temporal. Acordémonos de lo que dijimos al principio, ¿no? Como las emociones son muy intensas, se viven muy intensamente, pero sin embargo la duración suele ser bastante corta. Y de hecho, hay muchos trabajos de investigación en el área de las emociones que demuestran que la mayoría de las emociones suelen durar como máximo 90 segundos. Entonces, si duran 90 segundos, ¿cómo podemos regularlas cuando se prolongan? Vamos a ver un poquito más esto. Hay muchas cosas para cada uno de nosotros que nos puede ayudar. Como bien hemos dicho, cada persona es un mundo, ¿no? Y lo que nos sirve, lo que le sirve a Natalia quizás a mí no me sirve y viceversa. Hay muchas cosas que nos pueden hacer de cierta forma que nuestro termómetro emocional vaya bajando. Por ejemplo, o algo que podemos hacer es proponernos cuando estamos en ese estado emocional de bajar de un 90% a un 50%. En este caso, el bajar a un 50% puede hacer que las emociones sigan oscilando, ¿no? O sea, pasamos de la ira al enfado, por ejemplo, bajando en nuestro termómetro, pero en este 50% nuestros pensamientos y nuestros sentimientos pueden colaborar mejor entre sí. De esta forma tenemos más espacio y más, campo para decir cómo actuar. Ya no actuamos tan de repente emocionalmente, pero sin embargo podemos pensar, me siento de esta forma, ¿qué es lo mejor que puedo hacer o qué puedo decir? ¿Qué necesito en este momento? ¿No? En otras palabras, podemos sentir y pensar al mismo tiempo. Me gustaría, antes de que os demos unos tips y unas cosas que pueden servir, invitaros a pensar y a comentar en el chat qué es algo que te pueda ayudar a calmarte cuando tu termómetro está alto. Entonces, cada persona puede escribir su respuesta, algo que os ayude a calmarte, a bajar tu termómetro emocional y compartirlo en el chat, a ver qué respuestas surgen. Vale, veo que algunos de vosotros estáis escribiendo. El movimiento, pasear, correr, qué bonito. Eso siempre puede ser algo bastante útil. ¿Qué es otra cosa? Respirar hondo, la respiración, muy bien. Absolutamente. Algo que vamos a hablar en un segundito también. Escribir, dice Oriana. Precioso. Vale. ¿Alguna respuesta más a lo que podáis pensar que es lo que os ayuda? No tiene por qué ser algo tan general, pues algo específico, ¿no? Cada persona es un mundo. Compartir con alguien
normalmente en clave de humor. El humor, bueno, es fantástico. Cuando tenemos el termómetro emocional alto, el humor puede romper con esto, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de, uy, ¿qué está pasando? Genial, genial. Bueno, vamos a pasar un poquito más algunos tips. Muchas gracias por compartir. Y vale, vemos que hay bastantes respuestas, creo que hay incluso una más. A ver, un segundito. La música, precioso. La música sana, bueno, hasta el alma directamente. Genial, gracias por compartir y como ya vemos, ¿no? Cada uno tiene sus propias formas de calmarse, cosas que nos ayudan. Vamos a ver qué podemos hacer. Otras cosas que podemos hacer para bajar nuestro termómetro emocional. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Estos ejemplos que voy a mencionar ahora son ejemplos que nosotros, Natalia y yo, solemos utilizar también con clientes y que en general en OpenApp se utilizan bastantes. Empezando por, como ya se ha mencionado, ¿no? Antes en el chat, los ejercicios de respiración. Os voy a dar un ejemplo. Suponte que estás en medio del día de trabajo y que empiezas a sentir una emoción fuerte, ¿no? Y no tienes el tiempo quizás de irte a por un paseo o de verte un vídeo gracioso o llamar a esa persona que sabes que siempre te va a calmar. En esos momentos, simplemente tomarte un minuto para respirar puede cambiarlo todo. Por ejemplo, podemos simplemente contar nuestras respiraciones. Inhalar durante 4 segundos, aguantar la respiración durante 7 segundos y tomarnos 8 segundos exhalando. Esta forma calmamos el sistema nervioso y nos ayuda también a despejar nuestra mente y llevarla a otro lugar. Otro ejemplo puede ser tomarte un tiempo libre, un descanso si es posible, simplemente un minuto para ti también. Por ejemplo, abandonando temporalmente la situación que está aumentando esas situaciones, ¿no? En vez de quedarnos ahí con esas emociones, simplemente cambiar un poco el contexto. Otra posibilidad puede ser, como ya se ha dicho, hacer ejercicio o dar un paseo. Esto nos puede servir como liberación emocional incluso, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que prueban que las sustancias químicas que liberan nuestros cerebros durante el ejercicio crean una sensación de felicidad. O sea, es algo que es biológico. Aunque no nos apetezca cuando estamos con enfado o tristeza movernos, os puedo asegurar que después de un par de ejercicios vais a sentiros mejor. Por otro lado, hablando de la liberación de tensión, también tenemos simplemente el hecho de sacudir la emoción, ¿no? Podemos simplemente sacudirla con nuestro cuerpo, moviendo nuestro cuerpo, bailando, poniendo música en alto o gritando en un cojín. Y luego pasamos a ejercicios más como tranquilos, que quizás conllevan un poquito más de tiempo, como un ejercicio de mindfulness, de visualización. En estos ejercicios de visualización, los que nos gusta hacer es, digamos, imaginar una experiencia relajante. Puede ser que vayas a un lugar seguro, una playa, la casa de tu infancia, por así decirlo, un lugar donde tú te sientes bien. Y en ese momento, cuando te imaginas estando en ese lugar, puedes preguntarte, ¿qué estoy viendo? ¿Qué puedo oler? ¿Qué puedo tocar? ¿Qué puedo saborear? ¿No? Y llevar todos nuestros sentidos mediante este tipo de preguntas y dándonos unos segundos a imaginar cada detalle de nuestra escena relajante o lugar seguro. Es un lugar que siempre es accesible y siempre llevamos con nosotros en cualquier lado donde vayamos. Otro ejercicio puede ser también desplazar nuestra atención, ¿no? El mindfulness también suele ser muy útil para esto. Ejercicios de enraizamiento o de grounding o ejercicios de concentración. Por ejemplo, contar hacia atrás de 100, desde 100, de 3 en 3 o de 7 en 7 o nombrar la tabla del 7. Buena suerte con este último. Y bueno, básicamente me gustaría invitaros a experimentar con estos ejemplos o estos ejemplos compartidos en el chat incluso la próxima vez que sientas que tu termómetro está muy alto. Cuando llegues a un 80% o un 100%, es un proceso de intentar, fallar y volver a intentar algo que te sirve hasta que descubres ese pequeño ejercicio que te ayuda a sentirte mejor. Como ya hemos dicho antes también, nuestras emociones cambian continuamente a lo largo del día y pasan por bastantes fases. Esto quiere decir que lo que nos ayuda en una fase puede que no nos ayude en otra. Pero se trata de explorar distintas cosas que nos pueden ser útiles en distintas etapas y en distintas emociones también.
Si somos capaces de reconocer señales específicas en nosotros mismos de una fase anterior, por ejemplo, cuando estábamos en un enfado sin haber llegado a la ira, ahí es cuando, por ejemplo, podemos averiguar qué necesitamos en ese momento para evitar que eso escale. Esto es por la razón por la cual, digamos, la regulación de las emociones es una técnica preventiva, ¿no? Pero sin embargo puede también que resulte bastante difícil uno mismo o una misma el identificar la intensidad de la emoción y qué es lo que nos puede servir en ciertos momentos. Hay veces simplemente que sentimos como que se nos va fuera de control y que no podemos realmente entender qué hacer y todo eso. Es en esos momentos en los que tener un espacio seguro y confidencial puede ayudarnos un montón para explicar, para navegar, ¿no? Entender nuestras emociones mejor y ver qué nos puede ayudar en cada momento. Con un poco de apoyo extra, esto incluso puede resultar mejor. Es por eso que las puertas de Open Up siempre están abiertas si en algún momento alguno de vosotros o vosotras quiere tener una sesión con nuestros psicólogos y trabajar en alguno de estos ejercicios que hemos mencionado. Así que, bueno, habiendo dicho esto, voy a pasar un poquito ya a Natalia, a las últimas partes de esta presentación y ver un poco más cómo podemos procesar nuestras emociones ahora que ya conocemos un poco más estas técnicas. Natalia, te dejo. Gracias, Mora. Claro. Tal cual, como acaba de decir Mora, ya hemos pasado por un trayecto de qué son las emociones, de poder identificar esas emociones, de lo que acaba de hablar Mora, cómo regular esas emociones cuando llegamos a ese termómetro alto, que espero que algunos de esos tips les ayuden, que los pongan en práctica. Y ahora pasamos a hablar sobre cómo procesar esas emociones. Y queremos referirnos también a esos momentos donde llegan esas situaciones, esas emociones en las situaciones menos adecuadas o con la intensidad que no queremos, una intensidad que no es adecuada para el momento, eh, ya que es útil poder intervenir, como decía Mora, de manera preventiva e influir en la expresión de esas emociones eh, en el momento que se presenten así. Y esto es a lo que llamamos la regulación de las emociones. Eh, pero cuando intentas intervenir y controlar tus emociones, pues todo el tiempo, no es una opción tampoco muy útil, porque ¿qué viene con eso? Viene con eso muchísima energía que estás dedicando tú, muchísima atención a poder tener en control esas emociones. Para tener un poco una idea más clara de a qué me refiero con esto, quiero compartir con ustedes y explicarlo de una manera, con una metáfora que ven en este momento en pantalla. Entonces, ¿qué pasa si intentamos empujar una pelota bajo el agua? Es una actividad bastante agotadora, ¿cierto? Requiere fuerza y energía constante. Incluso cuando consigues empujar la pelota bajo el agua, no es muy fácil mantenerla en ese mismo sitio, ¿cierto? Esto mismo ocurre con la supresión de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos. Cuando intentamos apartarlos o reprimirlos, un gran número de investigaciones demuestra que esto requiere demasiada energía de tu parte. Además, no es fácil hacerlo, ¿cierto? Entonces, digamos que tú estás trabajando duro, que estás agotado, tienes un día muy largo, no has dormido bien, eh, y de repente puede que las cosas vayan mal en ese momento, pierdes la concentración porque estás tan cansado, y puede que esas emociones que llevamos empujando hacia abajo surjan y pueden salir de manera desagradable, pueden salir con esos pensamientos de pronto intrusivos o temerosos que estamos intentando evitar. Lo que pasa es que cuanto más nos esforcemos en empujar esa pelota bajo el agua, más energía vamos a necesitar eh, para tenerla y más alto va a subir cuando pierdas el control. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, con las emociones. Cuando reprimimos mucho las emociones, eh, más fuerte y más a menudo van a volver a salir. Y esto es a lo que nosotros llamamos en la ciencia el efecto rebote. Pero es normal, ¿cierto? Es normal que como humanos queramos quitarnos y sacar esas emociones desagradables que no nos gustan, que de pronto a veces no nos gusta experimentar. Tendemos a preferir evitar ese dolor a toda costa, por ejemplo, ignorándolas o suprimiéndolas,
que es algo pues muy, muy natural, ¿cierto? Obviamente ninguno quiere sentir dolor o quiere sentirse mal, entonces es muy normal que nuestra primera reacción sea el voy a empujarlas lo más lejos posible para no tener que enfrentarlas. Pero en ese momento el suprimirlas puede parecer una solución. Exactamente no lo es, porque la supresión va a ser una función temporal, pero durante el tiempo estas pueden liberarse, como decía, de una manera muy desagradable. Y no es una solución a largo plazo. Es algo que te va a servir en ese momento, pero va a llegar un punto en que va a salir un poco fuera de control. De hecho, mientras sigas suprimiendo, lo que vas a intentar evitar o suprimir va a seguir existiendo de todos modos. Y llegará un punto donde todo lo que tienes suprimido va a salir a la superficie, va a ser, puff, como decíamos ahorita. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer con esto? Ya verán que la primera frase es aceptación, dejar de reprimir. Claro, súper fácil leerlo, súper fácil decirlo, pero vaya, póngalo en práctica. Con esto, lo que queremos decir es un poco el qué significa aceptar. El aceptar o la aceptación significa es abandonar esa lucha que tenemos, que te permitas sentir la emoción que estás sintiendo sin querer empujarla o reprimirla. Que te quedes con ese sentimiento por difícil que sea. Eso quiere decir un poco el aceptarla. O en palabras de la metáfora que acabo de compartirles, eh, el que sigas mirando esa pelota que ahora está flotando en la superficie sin tener que empujarla hacia abajo eh, y la veas simplemente flotar al frente de ti en el agua y la aceptes delante de ti. La ventaja es que solo ahora que la pelota está flotando frente a ti en el agua, esta tiene la oportunidad de alejarse y puede alejarse lentamente. Y a cabo de un rato, esa pelota puede haber incluso desaparecido de tu vista al ya dejarla flotar y dejarla simplemente salir e irse de donde la estás mirando. Y la emoción o el sentimiento solo tienen la oportunidad de cambiar y desaparecer cuando en verdad es que abandonamos esa lucha con la que estamos teniendo de intentar empujarla hacia abajo. Si la dejamos salir, más rápido se irá. Pero, eh, ¿qué pasa si podemos abrirnos? Bueno, empecemos a pensar, podemos abrirnos a explorar qué está pasando, ¿cierto? Es una forma también de empezar a no reprimamos, sino abrámonos a qué es lo que está pasando en este momento. Y ya sabemos que las emociones tienen una función, ¿cierto? Como lo hemos venido hablando antes, estas pueden darnos información, nos dan un mensaje, pero para escuchar nuestras emociones tenemos que darles un espacio. Entonces, puedes dejar que las emociones estén ahí y posiblemente te informen, permanecer presente y alerta a lo que están diciendo y a lo que está ocurriendo en tu interior. Entonces, puedes hacerte preguntas como, ¿qué me está diciendo esto que estoy sintiendo? ¿O qué tipo de mensaje quiere darme mi cuerpo? Es muy bonito el poder empezar a pensar, bueno, si estoy sintiendo esto con tanta fuerza, ¿qué mensaje es el que me está diciendo mi cuerpo? ¿O qué es lo que necesito en este momento para manejar esta situación? ¿O qué puedo hacer o qué quiero hacer al respecto de lo que está pasando? Son cosas que nos podemos empezar a preguntar una vez nos abrimos a poder sentir esa emoción que está ahí presente. Eh, y con esto quiero dar algunos ejemplos que también se vinculan un poco a lo que venía diciendo Mora antes, de qué funciona para darle un espacio a esa emoción y darle un cambio a reflexionar y expresar y procesar esas emociones. Entonces, un ejemplo es poder escribir. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, usar esta técnica de escribir. Pueden tener un diario con ustedes, alguna libretica donde puedan escribir lo que piensan, lo que sienten. No tiene que ser de una manera organizada, no pasa nada. Es algo que estás haciendo para ti mismo. Entonces,
Escribir simplemente todo lo que venga en mente y dejarlo ahí. Es como sacarlo un poco de le estoy dando el espacio a la emoción al escribirlo en ese momento. También está el expresarse a través del deporte, como decía Mora antes, el salir a dar una vuelta, a caminar un poco, a hacer algún deporte que te haga moverte también. Es liberando mucho de esa emoción. Escuchar música, algo que alguien comentaba en el chat ahorita. La música también ayuda muchísimo. El bailar también puede ser al escuchar la música. O al hablar con un amigo o algún psicólogo que se sientan eh, tranquilos de poder hablar con alguien y poder expresar eso que estamos sintiendo. A veces es permitir, es a veces difícil permitir tu dolor o tus emociones o ponerlas en palabras, pero sin embargo es importante reconocer ese dolor y esas emociones y puedas ayudarte también de pronto por medio de una visualización, como decía Mora antes, pero en ese momento de, bueno, ¿cómo es que me estoy sintiendo? O una expresión de esa emoción. Entonces puedes de pronto de alguna forma creativa dibujar qué es lo que estás sintiendo o, o pintarlo o hacer alguna manualidad que la represente o pensar qué aspecto tiene esto que estoy sintiendo. De pronto, qué aspecto tiene este dolor que estoy sintiendo o esta emoción que estoy sintiendo, qué forma tiene, qué tamaño tiene, qué tamaño le doy. Es un poco utilizarlo como estamos utilizando el termómetro. ¿Qué rango le doy? Pero ¿qué tamaño le estoy dando? Y lo podemos dibujar también. ¿De qué color es? Eh, puedes hacer diferentes técnicas que te ayuden un poco a darle un espacio a esa emoción. Y bueno, hemos hablado de bastantes cosas el día de hoy. Espero que, me imagino, es bastante información que les hemos lanzado en este tiempo que llevan con nosotros. Y por eso quisiéramos darles un resumen de qué nos llevamos Mora y yo con esta presentación que les hicimos el día de hoy. Estas son cosas que nosotras recalcamos, claro que si ustedes recalcan otras cosas, genial, me parece buenísimo, pero eso es algo que quisiéramos nosotras mencionar, como que quede este resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Y hemos hablado de que las emociones te proporcionan información, pero tú no eres tus emociones. Es muy importante recordar que es una emoción, como decía Mora, muy, de muy corta duración, que está ahí presente, pero que eso no quiere decir que tú seas la emoción. Hemos hablado también de que las emociones no son buenas ni malas, que ese suele ser el significado que le damos. Por ejemplo, no se nos permite estar tristes o ansiosos o enfadados, pero que sin embargo las emociones solo te dicen lo que está ocurriendo en tu interior. Es una forma de conectarte un poco con qué es lo que estás sintiendo en tu interior. Es, hemos hablado de tomar conciencia de lo que se siente, puede proporcionar información interesante, incluso útil, de tu cuerpo, de que puedes utilizar tu cuerpo como un instrumento que te ayuda a entender esas emociones. A veces se nos olvida que tenemos esa sensación por dentro que ignoramos muchas veces, pero que te está dando un mensaje muy importante en muchas situaciones de, si digamos, como decía Mora antes, de manera preventiva, si estoy en una situación de peligro y lo siento en mi estómago, escucharla puede ayudarte a salir de esa situación de peligro. Hemos también hablado de que lo que sientes puede cambiar rápidamente, de que una emoción es temporal. Hemos hablado también que de las emociones no siempre debes producir una reacción directamente o una acción directamente. Podemos sentirlas, pero a veces no podemos ah, actuar hacia ellas. Y por último, de que suprimir las emociones no es una solución a largo plazo, por ejemplo. Mientras sigas suprimiendo esas emociones, lo que estás intentando evitar va a seguir ahí presente, por más que intentes suprimirlas. Estas son cosas que nos llevamos More y yo, y sí, pues les agradecemos muchísimo estar aquí presentes con nosotros. Eh, como decía Mora antes, si quisieran incluso explorar un poco más acerca de este tema, pueden hacer una cita, sea con Mora, sea conmigo, sea con cualquier otro psicólogo de Open Up. Más que bienvenidos a que utilicen este servicio.
Estamos aquí para ayudarles. Y ahora quisiéramos dar un poquito de espacio a las preguntas. Ya he visto que hay 2 preguntas que han aparecido. Si alguno otro tiene preguntas, comentarios, algo que quisieran compartir que les haya quedado de esto, son más que bienvenidos en el chat o en el área de preguntas. Eh, Veo 2 preguntas, Mora. Voy a leerlas y las comentamos juntas mientras tanto, y les damos también Perfecto. tiempo a que los demás Ujú, comenten lo que quieran. ujú. Entonces veo una pregunta de Laia que dice, a veces me siento triste o enfadada, pero no por nada en concreto, y me siento mal porque en teoría no hay ningún motivo por el que debería sentirme así. ¿Algún consejo para cuando no sé de dónde vienen las emociones? ¿Algo se te viene en mente? Oh. Pues se me venía justamente, bueno, buena pregunta, Laia, es verdad. Hay veces en las que como que estas emociones nos inundan, nos invaden y no entendemos bien qué ha pasado o de dónde viene o este tipo de cosas. En mi experiencia y lo que observo también muchas veces con clientes es que, por ejemplo, hay veces en las que pasamos por un periodo de nuestra vida muy estresante, ¿no? En las que lidiamos con muchas cosas e incluso a veces entramos en este estado de supervivencia, puesto que, como decíamos antes, el mostrar esa emoción o vivir su intensidad puede que no sea útil en ese momento. Y como nos olvidamos de hacerlo después, eso se va acumulando. Acordémonos que hemos dicho que las emociones son como energía, ¿no? Que se acumula y se queda en nuestro cuerpo. Entonces, quizás puede pasar que incluso cuando este periodo estresante pasa, ¿no? Y nos podemos relajar, nuestro cuerpo viene y dice, oye, ahora sí vamos a sentir todo lo que has estado acumulando, ¿no? De cierta forma. En esos momentos es bueno pensar, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Como las emociones son energía, hay que, de cierta forma, también ayudarnos a liberarla. Y eso es lo que se puede hacer con preguntas tales como las que dijimos antes, ¿no? Bueno, ¿qué estoy sintiendo? Vamos a darle un nombre utilizando la rueda de emociones, de dónde puede venir, hace cuánto me siento así, si la dibujo, qué forma tendría, ¿no? Y ese tipo de cosas es entender también que hay muchas razones por las cuales podemos sentirnos de una forma, quizás no hay solo una causa, pero varias, pero el crear espacio para preguntarnos y para conectar con nosotras mismas y nosotros mismos es lo que puede ayudar a entendernos mejor y de cierta forma liberar esa pelota de la que hablaba antes Natalia. Espero que esto ayude, Natalia. No sé si quieres añadir algo a esta respuesta. No, me parece, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir y tal cual, es el poder utilizar estas herramientas que hemos hablado el día de hoy. Incluso si se dificulta la rueda de emociones, ayuda mucho a veces a darle el nombre a eso que a veces no logramos como percibir exactamente qué es lo que está pasando. Y creo que eso también conecta con la segunda pregunta que veo en el chat, que dice, ¿qué pasa cuando alguien no es muy emocional o le cuesta expresar emociones? ¿Puede ser perjudicial? Me parece interesante que hagan esta pregunta porque también va justo a lo que hablábamos antes, de qué pasa si reprimimos esas emociones o las ignoramos, que también puede pasar. Pueden haber personas que sientan simplemente no, yo no siento nada, no pasa nada, pero ¿qué está pasando exactamente ahí? Hay posibilidades de que hay cosas que estés dejando a un lado, que pueden ser incluso hasta positivas o negativas, que simplemente estás dejando pasar. Entonces, en esos momentos ayuda también mucho utilizar esa rueda de emociones que mencionaba ahorita Mora también, de poder utilizarla de forma también para identificar, bueno, si yo estoy teniendo dificultades para saber qué emoción estoy sintiendo, démosle un nombre a esa emoción. Y es empezar a hacer como el ejemplo que dije yo, desde el centro hacia afuera, el ejercicio y lanzarse también un poco a compartirla, a decir, hoy me siento enfadado, o hoy me siento feliz, me siento angustiado, ¿qué estoy sintiendo? No sé si quieres agregar ahí algo, Mora. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo, Natalia. Creo que lo has respondido muy bien y muy concretamente. Genial. ¿Hay alguna otra pregunta que venga en ese momento a las personas que nos escuchan, que quisieran compartir en el chat o en el área de preguntas? Veo que esas eran las dos preguntas que habían en el Ujú. momento. Quiero dar un momentico a ver si algo más se les ocurre. De momento no veo nada más.
Ah, veo Parece que alguien está que escribiendo. cortado. Ujú. Vamos un momentico. Veo que alguien está escribiendo en el chat. Vale, vamos un poco cortas de tiempo ahora, pero esta charla podría ir por horas también. Así que vamos a esperar si es unos segundos hasta la última preguntita y ya después vamos a ir cerrando. No sé si está viniendo la pregunta o no. No puedo ver bien. Bueno, creo que no ha llegado ninguna pregunta. Entonces, gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por ser parte, por también compartir con nosotros, por el poll y compartir también cosas que utilizan ustedes como herramientas. Esperamos que esto haya sido útil, que sea también una forma de abrir y empezar a explorar esas emociones que tanto hemos hablado el día de hoy, que sepan que normalmente una sesión con un psicólogo como nosotros, también vamos un poco con este proceso que acabamos de hacer, un poco más detallado, siguiendo obviamente eh, lo que necesiten en ese momento y que estamos abiertas a que si quieren tener más información al respecto, que pueden contactarnos en cualquier momento y que les agradecemos por estar con nosotras el día de hoy. Espero que tengan un muy feliz día donde quiera que estén y gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, estoy feliz San Valentín a todos y a todas. Que tengan un buen día y con suerte y los veremos pronto. Sí, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.